Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar sobre una princesa de Serbia que fue esposa de un sultán otomano y muy querida y respetada por su hijastro y futuro sultán, Mehmed II, conocido como el Conquistador. Me refiero a Mara Hatun, que no solo fue una Hatun más en el Imperio Otomano, sino una gran estratega y diplomática con cierto poder dentro del imperio. Este video es a pedido de Elias Acaxa, Anaí Riquelme y de Alessandro Vélez. Mara Branković nació cerca del 1416 en Businj, actualmente Kosovo. Era hija del déspota de Serbia Đurađ Branković y muy posiblemente su madre era Irene Cantacuzena. A Mara también se la llama Despina Hatun o Amerisa. Mara tuvo dos hermanos mayores y dos hermanos y una hermana menores. Como era una princesa, tuvo una muy buena educación acorde a su puesto. Su padre se convirtió en déspota, lo que sería rey de Serbia, en 1427 y ya desde antes había problemas con el Imperio Otomano. Entonces, por miedo a que en ese momento el sultán Murad II invadiera Serbia, Đurađ propuso una alianza de matrimonio entre Murad y Mara en 1431. Murad aceptó y Mara llegó a Edirne, que en ese momento era la capital del imperio, en 1435, realizándose la boda y obteniendo el título de Hatun. Mara no tuvo hijos y se cree que de hecho el matrimonio no fue consumado. Pero a pesar de que no tuvo hijos, se llevaba muy bien con su hijastro Mehmed, incluso luego con el hijo de Mehmed llamado Bayaceto. El matrimonio, a pesar que fue una alianza de paz entre Serbia y el Imperio Otomano, Murad decidió invadir Serbia en 1438, siendo Serbia vasallo del Imperio Otomano. Los dos hermanos mayores fueron arrestados por Murad y tiempo después fueron cegados, así que no podían ser herederos al trono en Serbia. Mara Hatun permaneció en Edirne hasta la muerte de Murad en 1451 y al ascender su hijastro Mehmed II le dio permiso para ir a vivir con sus padres en Serbia. En este periodo, el emperador bizantino Constantino XI le propuso matrimonio, a lo que Mara rechazó. Sus padres morirían en 1457 y se dice que Mara peleó por el trono de Serbia junto a su hermano menor Lazar, ganando este último. Y por lo que Mara, por miedo a que su hermano la mande a matar, vuelve al Imperio Otomano, siendo la nueva capital Constantinopla, ya que en 1453 Mehmed había tomado la ciudad. En 1459, ya muerto su hermano Lazar, Mara Hatun se retira cerca del monte Athos en Grecia, donde había un monasterio, dándole a Mehmed propiedades, pero aparte se sabe que era una mujer muy piadosa y junto a ella fue su hermana Catarina. Mara ayudó a varios familiares exiliados de Serbia, como uno de sus hermanos que fue cegado, su cuñada e hija por parte de su hermano Lazar. En este periodo se muestra su influencia en Mehmed, ya que él le pedía consejos y además opinaba en las elecciones de los patriarcas de Constantinopla. También Mehmed le pedía que fuera la intermediaria entre el Imperio Otomano y la República de Venecia. Y de hecho, Mara en 1471 acompañó al embajador veneciano hacia Constantinopla para negociar con Mehmed. En mayo de 1481 moría Mehmed y ascendía su hijo Bayaceto II. Y como dije, desde años antes tenía buenas relaciones con Mara Hatun, a la que también le pedía consejos. Mara falleció el 14 de septiembre de 1487 en su monasterio a los 85 años, siendo enterrada en el monasterio de Eikosifoinisa en Grecia. Mara Hatun fue una mujer influyente en el Imperio Otomano, aunque no con su esposo, sino con su hijastro Mehmed, que lo ayudó con sus consejos y luego como diplomática. Su vida aparece en series y películas, por ejemplo, la serie o novela Mehmed el Conquistador del 2018, aunque solo tuvo 6 capítulos por su bajo rating. También otra serie llamada El nacimiento del Imperio Otomano del 2020 y otra
que es también del 2020, o en turco, Turkley Helishor. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. No se olviden su like y de compartirlo. Y ya saben que si desean alguna biografía o también cronología, me dejan un comentario. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.